Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas. A los que todavía no me conocen, mi nombre es Andrea Álvarez, yo también soy parte del equipo de nutrición de Clivi y para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy les traje una presentación un poco cortita, pero creo que puede hacernos reflexionar sobre si realmente estamos consumiendo una adecuada cantidad de fibra a través de la alimentación que tenemos todos los días. También les traje unos pequeños ejemplos para que puedan ir haciendo pequeñas modificaciones y apoyarlos con más ideas en cuestión de preparaciones, ¿no? Pero primero vamos a desglosar rápidamente qué es la fibra. La fibra, pues vamos a ver que son sustancias que son de origen vegetal y tienen una característica que es que no van a resistir los procesos de digestión y absorción de nuestro cuerpo. Eso es como lo característico de la fibra. Y vamos a ver que la podemos clasificar rápidamente en dos tipos, la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble es aquella fibra que va a tener una capacidad de poder de retener agua y esto va a ocasionar que tenga una textura viscosa. Les voy a poner un ejemplo donde a lo mejor lo podemos ver súper rápido, que es los nopales, ¿no? Los nopales cuando los estamos cortando, cuando se están cocinando, sueltan esta textura viscosa y es meramente fibra soluble. Entonces, esta viscosidad va a ocasionar un proceso de fermentación. Esta fibra se va a caracterizar porque sí va a producir este proceso de la fermentación y a su vez esto va a ocasionar que se produzcan gases y otro tipo de sustancias, entre ellas unos que les voy a estar repitiendo mucho, que son los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta nos pueden brindar energía y también van a tener un efecto directamente en nuestra flora o nuestra microbiota intestinal. En este grupo de fibras, la insoluble, vamos a tener diferentes, como las pectinas, que pueden estar en la manzana, los mucílagos, que son muy característicos de la linaza, las gomas, por ejemplo, que se obtienen de ciertos árboles, que a lo mejor se utilizan más a nivel y grado alimenticio, como espesantes o gelificantes, las hemicelulosas, que son las paredes de los vegetales, otro que es el almidón resistente, que también lo encontramos, por ejemplo, en la avena, la inulina, que la encontramos también en el ajo, en la cebolla, en los espárragos, y los fructoligosacáridos, que los encontramos en frutas, y los galactoligosacáridos, que los encontramos en leguminosas como lentejas, frijoles. Y en el caso de la fibra insoluble, vamos a ver que es todo lo contrario. Va a ser una fibra que va a tener una baja o una escasa capacidad de poder retener esta agua. Por lo tanto, van a ser fibras que a comparación de las solubles, pues van a tener una baja o poca absorción de esta agua, por lo cual va a ser más durita. El hecho de que no puedan retener estos líquidos, pues va a ocasionar que no sean fermentadas por las bacterias de nuestro colon. Y aquí en la fibra insoluble vamos a tener, por ejemplo, la celulosa, que está principalmente en las paredes de los vegetales, o como las espinacas, por ejemplo, o en el salvado de trigo. También otro que se llama lignina, que los vemos mucho en espinacas, en las acelgas, y las hemicelulosas, que están presentes en leguminosas como frijoles, lentejas, y en algunas semillas como la almendra, la nuez, el cacahuate. Ahora, ¿por qué es importante que lleguemos a cubrir con el consumo de cierta cantidad de fibra? Pues vamos a ver que la fibra va a tener como un impacto en muchísimas áreas de nuestro cuerpo. La primera que les escribí por aquí es que nos ayuda al cuidado vocal, ya que se ha demostrado que los alimentos que van a tener mayor aporte de fibra van a requerir mayor proceso de masticación. El hecho de que la deglución sea también más lenta, pues va a ocasionar que nuestro cuerpo produzca más saliva. Esta salivación va a ayudar a combatir los gérmenes, que previenen la caries, ya que la saliva contiene minerales que ayudan a fortalecer el esmalte y también neutraliza los ácidos producidos por las bacterias. Ojo, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque esto pues no va a tener la función así solito, sino también hay que acudir con el odontólogo y pues tener un adecuado aseo bucal, ¿no? Pero la fibra ahí va a tener también un poco de efecto.
Otra ayuda que va a tener la fibra es que nos apoya en el control del apetito, ya que lentifica el vaciamiento gástrico. Es decir, que va a pasar lento el alimento desde el estómago hacia el intestino delgado. Al aumentar justamente ese tiempo que permanece el alimento, pues nos va a dar una mayor sensación de saciedad. Recuerden que debemos de comer lento, mínimo 20 minutos por comida, con ahora sí que nuestros sentidos dirigidos hacia los alimentos, para también reconocer estos procesos de saciedad. Otro efecto o impacto de la fibra también va directamente al control de la glucosa. Por una parte, va a retrasar el vaciamiento gástrico, que es lo que platicábamos hace ratito, y también está asociado a que esa viscosidad que les platiqué un poquito hace rato, que es característica de la fibra soluble, va a atrapar a las glucosas que provienen de los carbohidratos, por lo que esta absorción se va a ir dando mucho más lenta. Y también se ha demostrado que esos ácidos grasos de cadena corta van a interferir en el metabolismo de la glucosa. Entonces, tenemos como varios puntos que nos ayuda la fibra directamente en el control glucémico. Con ello también, pues, vamos a mejorar lo que es la glucosa en ayuno, la glucosa a las 2 horas después de comer, y pues si esto mejora, también vamos a ayudar a que esa hemoglobina glucosilada salga en rangos saludables. Y incluso aquí como dato curioso, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que se consuma de 25 a 30 gramos de fibra para ayudar con el control de la glucosa. Otra función de la fibra, y la más conocida, es ayudar a estimular el movimiento intestinal y así lograr pues, las evacuaciones. A este movimiento se le conoce como la motilidad intestinal. La fibra insoluble, recordemos que es aquella que no va a tener tanta capacidad de retener agua, es la encargada de darle mayor volumen a la fibra, ¿no? Por los restos le va a dar volumen a la materia fecal justamente por los restos de fibra que no fueron capaces de digerirse. Y en cambio, la fibra soluble tendrá la función de retener agua y aumentar el número de bacterias benéficas en el colon, dando así los reflejos de propulsión y de evacuación. También así el ablandamiento de las heces evitará episodios de evacuaciones con dolor o con dificultad. Otro beneficio de consumir fibra es directamente en nuestra microbiota intestinal, la cual es importante que la tengamos súper saludable. Esta microbiota es un conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, que de repente a lo mejor los escuchamos en comerciales, como los lactobacilos o los bifidobacterium, que pues estos van a vivir en el colon, que es nuestro intestino grueso. La microbiota tiene un papel importante en la producción de ciertas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina K, la mayor parte del aprovechamiento es a partir de lo que produce la microbiota. También esta microbiota participa en reforzar el sistema inmunológico, en el metabolismo de algunos nutrientes, produce sustancias que ayudan al estado de ánimo. Entonces, como tiene un montón de impacto la microbiota, pues es importante que la mantengamos saludable. Ahora, ¿cómo está relacionado el consumo de fibra con estas bacterias? Pues con los ácidos grasos de cadena corta, que por ahí les dije que los iba a repetir un poquito, porque estos ácidos van a funcionar como un alimento para estas bacterias. A esta función le llamamos prebiótico. Cuando escuchemos la palabra prebiótico con E, nos referimos al alimento de las bacterias. Cuando escuchamos la palabra probiótico con O, es la bacteria benéfica. Entonces aquí la fibra tiene un efecto prebiótico. Otra función de la fibra es que ayuda a la reducción de colesterol en sangre, también nos va a ayudar a la salud cardiovascular. La fibra va a impedir a través de esa viscosidad la reabsorción de ácidos biliares. Los ácidos biliares los utiliza nuestro cuerpo para poder digerir las grasas. Entonces, al evitar esa reabsorción, que los va a eliminar por medio de las heces, nuestro cuerpo tiene que formar más ácidos biliares, por lo que lo estará haciendo a partir del colesterol que circula a través de la sangre. Entonces, de esta manera es como la fibra ayuda a reducir ese colesterol. Incluso se ha demostrado que incluir por lo menos 10 gramos de fibra en nuestra alimentación diaria puede ayudar a reducir el colesterol LDL, que lo conocemos un poquito como el colesterol malo, entre un 5 a un 10%.
Ahora, con respecto a los triglicéridos, que es otro tipo de grasita, también puede ayudar la fibra, ya que esta fibra lentifica la absorción de los carbohidratos y con ello disminuyen los picos de insulina, porque estos picos de insulina pueden mandar señales para que se empiecen a crear estos triglicéridos a nivel de nuestro hígado. Entonces, ahí de manera indirecta también está apoyando la fibra. Y por último, va a tener un efecto protector frente al cáncer colorectal, ya que aumenta el volumen y la frecuencia de las evacuaciones. Recordemos que la fibra insoluble estimula este movimiento intestinal, lo que reduce el tiempo de contacto entre las sustancias potencialmente cancerígenas y la mucosa, que es una capa que va a tener todo el sistema digestivo, pero principalmente la que está presente en el colon. Por otro lado, la fibra soluble produce nuevamente, ácidos grasos de cadena corta, lo que va a promover la muerte de células anormales de manera programada. O sea, va a tener ahí totalmente el control. Y con esto va a mantener la integridad de esta capita de mucosa en el colon y así va a regular el crecimiento celular. Además de que va a favorecer una microbiota saludable que ayuda a modular los procesos de inflamación y puede inhibir el crecimiento de bacterias productoras de compuestos tóxicos, ¿no? Por ejemplo, estos compuestos tóxicos pueden originarse de bacterias y también de la dieta. Por ejemplo, el consumo de embutidos o bacterias de la especie de Clostridium, que hay varias como cepas, también pueden afectar y ser un compuesto tóxico. Y desafortunadamente, el cáncer colorectal es la primera causa de muerte en México por neoplasias malignas. Entonces, con mayor razón, tenemos que fomentar el aumento del consumo de fibra. Ahora, ¿cuánto de fibra tendríamos que estar comiendo todos los días? En el caso de hombres, tienen que consumir de 30 a 32 gramos de fibra todos los días. Y en caso de nosotras las mujeres, de 25 a 32 gramos diarios. Y aquí les puse una pequeña frase que dice, pequeñas acciones nos pueden llevar a grandes resultados. ¿Por qué lo pongo? Porque aquí les coloqué 5 ejemplos que nos pueden demostrar cómo con pequeños cambios en nuestra alimentación, la concentración de fibra que podemos consumir también va a cambiar bastante. Aquí el primer ejemplo les puse un sándwich con pan blanco, únicamente tiene jamón, queso amarillo, y aquí abajito les desglosé que 2 rebanadas de pan blanco nos aportan 1.4 gramos de fibra. Y entonces, si me regreso a la infografía pasada, o perdón, a la diapositiva pasada, pues ni a los 25, ¿no? Nos quedamos todavía muy lejos. Entonces, tengan en cuenta, hombres, pónganse 30 como meta y nosotros nos vamos a poner 25. Y ese 1.4, pues nos quedamos súper lejos. Ahora, si cambiamos ese sándwich por, primero, cambiar el pan que estamos utilizando. Ahora lo vamos a elegir integral y pasamos de 1.4 a 3.1 gramos. Y si le agregamos jitomate, espinacas, estamos sumando un poquito más de fibra. Y aquí vamos a utilizar ¿cómo le podemos decir? Como una guarnición en forma de fruta y una porción de fruta que es igual a 3 guayabas medianas, nos va a aportar 7 gramos de fibra. Y entonces, ahora sí, un sándwich con estas guayabas nos vamos a estar consumiendo 11.4 gramos de fibra. Entonces, pasar de 1.4 a 11.4 con estos pequeños cambios, pues es un paso abismal. Ahora, otro ejemplo son unos taquitos. No es lo mismo comerme unos taquitos con tortilla de harina, que quiero que vean aquí, 2 tortillas de harina, 0.2 gramos de fibra. O sea, hace nada prácticamente, ¿no? Y en cambio, si cambiamos esas tortillas de harina por tortillas de maíz, ya pasamos a 1.2 gramos de fibra. Y si a esos taquitos le agregamos nopales como guarnición, le ponemos cebollitas cambray y también por ahí una salsita con pico de gallo, aguacate, pues pasamos de 0.2 gramos en esos taquitos a 9.6 gramos. También es un cambio muy significativo. El tercer ejemplo es una colación, un snack a base de yogurt. No es lo mismo comprarme el yogur, que a lo mejor puede llegar a tener azúcar o puede ser sin azúcar, pero de estos como más comerciales, a si nosotros le damos nuestro propio toque.
que a ese yogur que sea sin azúcar o que sea griego, así natural, pues le agregamos 2 cucharadas de chía, porque la chía, si a lo mejor lo comparamos un poquito con el ejemplo que les decía hace rato de esta viscosidad del nopal, entonces la chía, cuando las hidratamos, también empieza a expulsar esta viscosidad, entonces ahí también tenemos fibra. Y si también le agregamos otra fruta, que en este caso utilice el amor azul, que es de las frutas que más nos puede otorgar fibra, vean, 3/4 de taza nos pueden otorgar hasta 8.2 gramos de fibra. Y en una sola colación van a tener 13.9 gramos de fibra. También puede ser algo que nos puede ayudar bastante. El cuarto ejemplo son un desayuno de huevito revuelto, que igual no es lo mismo comerme unos taquitos de huevito revuelto sin nada y únicamente con tortillas de harina, que como hace rato dijimos, pues no se considera como una fuente de fibra, ¿no? 0.1 gramos por tortilla, pues realmente no es nada. Pero aquí vamos a ver que si cambio ese huevito revuelto y le agregamos nopales y de guarnición utilizo un poco de frijoles, que aquí la porción que puse es media taza, que vendrá siendo una porción, estamos con 7.5 más 3 gramos de fibra de los nopales y este desayuno pasó de 0.2 a 10.5 gramos de fibra. También es muchísima la diferencia. Y por último, pues puede ser ya sea desayuno, cena, que son unas sincronizadas de igual manera con la tortilla de harina, sin pico de gallo, sin absolutamente nada de verdura, a cambiarlas por unas quesadillitas con queso, con champiñones y ya sea una guarnición o si así les agrada como en forma de salsa a la mexicana, pues un pico de gallo. Y pasamos de 0.2 gramos de fibra a 6 gramos de fibra. Entonces, por eso la frase de hace ratito, como pequeñas acciones, pequeños cambios pueden sumar a que lleguemos cada día más a esos 25 o 30 gramos de fibra que tenemos que comer todos los días. Y pues esta fue la pequeña presentación que con mucho cariño les hice a ustedes